Este protocolo es importante para que no nos pase lo de hace un rato que nadie me escuchó durante la mitad del directo. Verifiquemos si ya estamos al aire. Veamos aquí. Hola. Probando, probando. Probando salida al aire. Hola, hola, hola. Sí, al parecer ya estamos. Uno de los temas que más interesa, que más relevancia, repercusión, hype, interés genera, el comercio electrónico en Odoo. ¿Cuáles son las novedades del comercio electrónico en Odoo? Es lo que nos convoca en esta sesión, en esta video reacción que vamos a tener. Primero, vayan pensando en todas las preguntas, comentarios. Ya saben que la idea de estos directos es que nos acompañen en este proceso de revisión. Aquí les dejo, este es el video que pueden buscar, que se llama What's New in eCommerce, para el que no quiere escuchar mis comentarios de la sesión y prefiere ver el video directo. Ahí está, lo busca, What's New in eCommerce. En lo que respecta a mí, voy a video reaccionar en español este video, así que acompáñame con tus preguntas, tus opiniones. Déjenme un rato avisar a la comunidad de Telegram sobre este evento. ¿Qué es lo nuevo del eCommerce en Odoo 17? Listo. Ya avisé a la comunidad de Telegram para que sepan que estamos en vivo y en directo. Empecemos. Empecemos. Maximizamos y vemos. ¿Qué nos tiene que decir aquí este proceso? A ver, aquí está. Ups, estamos experimentando dificultades. Bueno, felizmente esto no es en vivo. Nos vamos a saltar todas las dificultades y llegamos aquí. Perfecto, nos ahorramos 5 minutos. You can start selling products online in less than 10 minutes. That's right, 10 minutes. Whether you're an e-commerce expert, a PME, or just a random girl wishing to sell jewelry from her home. Vamos a empezar a vender en nuestro nuevo negocio online y vamos a tener todo listo en 10 minutos. I can assure you that you'll be interested in this talk because today, guys, we're going to cover a huge topic, which is e-commerce. Vamos a hablar sobre lo que hay de nuevo en el e-commerce y nuestra interlocutora Juliette. I'm Juliette. I'm the product owner of e-commerce here at Odoo, and I will be your host for today's session. Es product owner de e-commerce en Odoo. So that's right. Everybody now can start selling products online. You don't have to be an expert. You can do it from anywhere and at any time. And that's what makes the subject really interesting to me. It's very interesting, but it's also challenging because we at Odoo, we need to adapt and we need to grow version after version. And I can already tell you that for this version 17, we put the focus on usability, navigation, and UI. Han puesto el foco en esta versión 17 en mejorar la usabilidad, la navegación y el diseño UI. So we developed a bunch of new features for version 17. All of this with one purpose. It's to ease the purchasing process for your customers, to make it an enjoyable experience for them to buy your products, but also for you to sell them, of course. Entonces, quieren que la experiencia de tus clientes al momento de comprar sea la mejor
y la tuya al momento de vender también, ¿no? So we developed a bunch of features, but there are 6 of them that I will show you right now in a bit more details. So remember I told you about this random girl wishing to sell jewelry from her home? Well, that's me. And I finally decided to set up my e-commerce, and I'm going to show you how this new feature, for version 17 have helped me do so. Estas son las principales características de los que nos van a hablar: la descripción, tags de productos, imágenes como atributos de valores, como valores de atributo, el rediseño del checkout, interesante, las direcciones de facturación al momento del checkout, que es parte del rediseño del checkout que han recibido, y websites para venta empresa a empresa y empresa cliente final. First feature is the e-commerce description. So it's a new marketing-oriented features that's going to be available on your product pages, so on your website. Tiene que ver con una característica muy utilizada en el tema del marketing, que nos permite crear descripciones detalladas, pensadas, formatted. ¿Cuál sería la traducción correcta de formatted aquí? Bueno, diseñadas para tus visitantes en el sitio web, y está disponible en todas las páginas de producto, y es un editor en el frontend, un editor está presente en la edición, en el CMS que no conocemos de Odoo, ¿no? En su editor de arrastrar y soltar bloques de Odoo. And it will allow you to create detailed and formatted description that are available on your product pages only. Vamos a verlo en la práctica. A ver, muéstralo. So as I told you, I'm selling jewelry, Aquí está and nuestra I'm now tiendita. connected as an admin. Está conectada con un usuario que le permite editar el sitio web, So ¿no? I'm going to go into one of my products. Vamos a ingresar a la página de uno de nuestros So productos. let's take this necklace. I'm going to go in edit mode Se mueve a la vista de edición. first, sorry. And here you will see that I've set up an e-commerce description on my product page. Tenemos la descripción del producto en nuestra página de este producto en particular. So there is no sales description in my product page, but if there is some, it won't be impacted by that new description. But this description will allow me to, for example, set little stars, so my customers will be able to see the ratings of my products straight away. Se ha mejorado porque nos permite mostrar las estrellitas desde arriba en la descripción. I can also decide to put some text in bold, but I Podemos poner algún texto. have a bunch of other options, so I can change the font size, I can change the background color. Podemos cambiar varios aspectos de la descripción, como el tamaño del texto, el color, el relleno. So I can insert bullet points, whatever. So here I added a bunch of information, and I also have, so this field is an HTML editor field. It's not just a text area. So if I use my slash, Podemos entrar a las opciones de texto enriquecido directamente inline, utilizando el slash, ¿no? O el código, el parámetro de entrada de texto enriquecido, que es ese slash. comment, you will see that there are a bunch of comments that I can initiate. So for example, I can add an image, I can add a link, again, the ratings that I showed you already, and you can also drop building blocks on that description. And también podemos arrastrar bloques a esa descripción. again, it's only on the product page, so even your cart won't be impacted by that. So I'm going to save that, and that's it for this feature. The second new feature. Bueno, la primera descripción o la primera característica, mejoras al momento de completar la información del producto. Sigamos a ver. Etiquetas de producto. Añadir etiquetas informativas a tu producto
filtros en tu tienda basados en las etiquetas que escojas y usar colores e imágenes para llamar la atención de tu cliente. That's really interesting in my opinion are the product tags. But what are product tags, you might wonder? So those are informative labels that you're going to assign to your product, either your product template or variant, so that your customer can see information about your product straight away. So let's imagine you're a wine seller, for example, and you want to add the vintage to your bottles on your product pages. Or for example, you're a grocery store and you're selling organic products. In that case, you want your customers to see those organic products straight away on your website. And I'm going to show you how you can do that right now. So I'm going to go in my database again, and I'm going to select another necklace. Va a seleccionar otro producto, en este caso el collar Sam, y ahí vemos las etiquetas, ¿no?, que están visibles. Con distintos colores de etiqueta inclusive. Resistant tag. So I don't want my customer to have to choose between those options. That's why I did not create variants, but I still want that information to be displayed and appealing to my customers. Estos atributos o etiquetas, para ser más preciso, no te crean variantes de producto, sin embargo son etiquetas que pueden estar visibles, describen características importantes de tu producto. And I will show you how you can set that up in y vamos a ver dónde es que pueden ser configurados en nuestro website. So you would have to go under eCommerce and product tags. Ahí están nuestras etiquetas. For my product tags, I can either decide to set up a color on my tag or set up an image. If I'm setting up an image, the image will be used instead of my color. So if you have, I don't know, ISO certification, for example, you can use the ISO image and it will be displayed on your product pages, so it's even more appealing to your customers. So as I told you, you can add the tags to your product templates, to your product variants, but also to both of them. Esta es la etiqueta. Puede tener un color, puede tener una imagen. Podemos decir si va a estar visible o no en el e-commerce. Y además, desde aquí directamente se pueden añadir masivamente a productos, variantes, o decir si va a estar presente en todos. And now if I go back to my shop page, vamos a ir a nuestra página de ventas del comercio electrónico. About the tags is that you will see from the left side of my screen that my customers, my website visitors, they can filter on those tags. So again, y vemos cómo nuestros usuarios pueden filtrar de acuerdo a esas etiquetas. This is no those are not variants, but they have pretty much the same option as variants. So a pesar de que no crean una variante y no son una variante, a nivel de filtrado cumple el mismo fin para búsqueda, digamos, y filtrar. If I select water resistant, I will see a bunch of my products that have those tags, which is applied. Another cool option that you might have noticed already is the possibility to use images as attribute values. So if you're using the display type colors on your attribute values, it will now be possible. También podemos usar imágenes en lugar de colores. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? En este caso es una imagen, según ella, lo que se está mostrando. Aquí. For you to add images instead of colors. So let's imagine you're selling, I don't know, leopard printed t-shirt, or in the case of my jewelry shop, I am selling products in both gold and variant, but I don't want my customer to have to choose between a grayish and yellowish color that doesn't really match my beautiful gold and silver materials. So what I did in that case is that from the configuration of my website, so again under eCommerce. Nuevamente, ¿cómo se configura esta parte de colocar imágenes? Attributes. En este so caso here I'm going to entramos go a los into my atributos. color attribute, but it doesn't really matter. You can create new ones if you wish to do so. What's important? Y ahí tenemos la opción de añadir imágenes. Muy útil, sobre todo cuando un color no refleja realmente cómo se ve en nuestro producto, ¿no? A nivel de color. Entonces, muy útil. Sigamos. Ahí se ve, ¿no? Cómo hace una imagen mucho mejor acabada. ¿Ve? Qué bonito se ve
soluciona ese problema. Those materials, you can see here that I can start selling products in a... Bien, finalmente, no, es la tercera característica. Un rediseño de la pantalla del checkout, ¿no? Toda esa, una vez que añadimos las cosas al carrito, todo lo que vemos. Mejora la experiencia de usuario, que había muchas oportunidades de mejora en esa experiencia de usuario del checkout. Nuevas animaciones a nivel del carrito y a nivel de mobile también el UX, el diseño está muchísimo mejor. Remember I told you during the introduction that one of the main focus for this version was the UI, and we decided to redesign actually the whole checkout of the e-commerce application, so the experience for your customer would be really like faster, smoother, with new cart animations. And of course I cannot talk about design without mentioning the mobile version. We all know it now, the customer, they want to shop faster. I'm gonna go in Bien, aquí estamos en nuestro sitio web. My database, and now you will see that I'm connected as customer. En este caso, a propósito, se ha conectado como un cliente, ¿no? Que se llama Paju. Esta es la vista portal, que por cierto ya nos están adelantando que está renovada. Ya lo veremos en la sesión de portal qué cambios ha tenido, pero ahí tienes un buen adelanto. Vámonos a la tienda como clientes, ojo. So I'm going to go into the shop. I'm going to browse my website and select a product that I want to add to my cart. So the first thing that we change is the animation, and you're going to see that straight away. Lo primero que vamos a ver como cambio es la animación nueva que tiene. Okay. So if I'm adding the product to my cart, you will añades el producto y ves cómo aparece ahí el carrito en tu carrito añadido, ¿no? see that there is this new notification that appears at the top right of the screen. Aparece al frente en tu pantalla esa notificación. And it doesn't matter your website configuration, it will always be the case. So we will be able to send notification to customers. So it's going to disappear after a few seconds. So either you can go to your cart by clicking on this little notification. Podemos ir al carrito si damos clic en la notificación que apareció, pero también aquí arriba queda el carrito para que en cualquier momento lo revisemos. Or from the shop page directly. So that's what I decided to do right now. So I'm in my cart, so you can see aquí estamos en nuestra orden, en nuestro carrito. From the get-go that this has changed a lot. So I still have the same options. So we did not change the whole experience, but it's faster, it's smoother, and it's also like way better in terms of design. So I have the same steps as before: review, order, shipping, and payment. But all my actions are now initiated from the right side of my screen. So before in 16, you used to have some buttons at the bottom of your screen right here, but other buttons at the right of your screen. So sometimes it was a bit misleading for your customer to use. Another thing that has changed is the quantity that is updated from the cart. So here. En este caso nos va describiendo algunas mejoras. En general se ve mejor, nos dice. Han mejorado ligeramente el diseño, pero cosas que hacen mucha diferencia, digamos, o que se notan a leguas. Los botones de pago, ¿se acuerdan que antes donde estaban? Aquí abajo, ¿no? El final del listado de productos, pero ahora los tenemos para el lado donde está el resumen de totales y que muestra lo que vamos a pagar. Entonces tiene más sentido que estén para ese lado. Además vemos que en la ruta ya hemos pasado la etapa de shipping, ¿no? De direcciones, y ahorita estamos ya en la sección de pago. If I decide to update the quantity, you will see that my price is updated accordingly. Si incrementamos las cantidades, el precio incrementa de acuerdo a las You still have the cantidades. option to remove, of course. And as Tienes la opción de remover también, ¿no? Antes, ¿dónde estaba esa opción? En una imagen de tachito de basura. Aquí, ¿no? Ahora está aquí.
lo han I mentioned before modificado. during my presentation, here I don't have any on my product, so you won't be able to see it, but the sales description are still available in your cart, but not the long e-commerce description that I created on my products. So I'm gonna go into the checkout right now. Vamos a and la as I sección told de you, I'm already checkout. Aquí ya nos aparecen ya la sección de pago, ¿no? Como solamente de acuerdo a sus direcciones que haya configurado. En este caso nos hemos saltado este apartado de direcciones porque ya hay un usuario creado. O sea, ya había iniciado sesión con su usuario, ¿no? Y solo tiene un método de entrega. No ha mencionado mucho de eso, entonces no hay mayores novedades sobre métodos de entrega, aunque sí que hay nuevos proveedores con los que se está integrando Odoo. Y tenemos las opciones de pago. Connected as a user, so I'm a website visitor that has logged in into my website, and this is why I'm jumping from the first step of the checkout to the last step. But you can always go back to the previous step by hitting either the shipping button or by editing your addresses. Entonces tienes la opción de, en caso no estés de acuerdo, como ya el usuario está iniciado sesión, Odoo asume que hay una configuración de direcciones que vas a utilizar, ¿no? Por algo que ya has iniciado sesión. Sin embargo, nos comenta que podemos editar esta información directamente aquí, en este punto, o también en la ruta retrocediendo a la sección de shipping. And I'm going to show you that right now. En este caso está yendo a la So edición. if I go in edit, you will see that I have a new and improved address form with billing and shipping addresses. Tenemos las mismas secciones que ya manejábamos, ¿no? A nivel de direcciones de facturación y de entrega, pero la interfaz ha mejorado definitivamente, está más bonito. Y nunca perdemos de vista el carrito, que antes sí se perdía. Notice that the payment form has improved. So if I'm selected, for example, demo, but I have cart, PayPal options, the payment is adapted to the payment method that has been selected by the user. So here I'm selecting. El formulario de pago depende del método de pago escogido por el cliente, ¿no? And I'm not going to pay now, but that's pretty much it. You always have a summary of the products that are in your cart again at the top right of the screen. So all actions are initiated from the right of your screen. But I know what you guys want to see. I mentioned the mobile version in my presentation, so we're going to have a look at it together right now. Vamos a verlo en la versión móvil. Cómo se ve todo lo que nos ha mostrado. So this is my website in mobile version, and I'm going to go into my shop page again. Make that a little bigger. So I will go, I'm connected as the same user, and I will go and buy some earrings. I have the same cart notification, but it's adapted to my screen size. And if I go into my cart, you will see here that I have the same 3 steps as before, but I have now an indication of the step I'm in. Nos muestra en una lista desplegable las etapas. Es una mejora también. Y los pasos, mira, un conteo o un estatus de en qué pasos nos encontramos. I have the order overview, and all my actions are not on the right of the screen, but they are at the bottom of the screen in that case. So I will go into the checkout, and I'm again jumping straight away to the last step of the checkout because I'm already connected. I have Tenemos el resumen de la orden que aparece arriba, y luego también vemos toda la parte ya de final para el pago, ¿no? In the form of a drop down. So if I click on it, my customer can see from every step of the checkout what he has in his cart. Entonces, en cada etapa de su proceso de checkout o de la venta, puede ver qué es lo que hay en su carrito, ¿no? And again, I have the option to change my billing and shipping addresses, and of course, to pay. Let me go back to my presentation.
So I mentioned the checkout redesign, and there is a thing that I mentioned already while showing you the checkout redesign is the ability for customer to adapt, to edit, and also to create new billing addresses from their checkout. So this is something that already was available in 16 for shipping addresses, but the system was not able to detect in the portal the billing addresses that are set up to your customers. So if you have a customer in the backend, and if there is an already existing billing addresses for that customer, now the checkout of Odoo is going to detect that address, and your customer will be able to either select it, to change it, or also to create new ones. Ahora también durante el proceso de checkout, Odoo va a identificar la dirección de facturación de tu cliente y la va a añadir en automático, pero igual el cliente podrá editarla, crear una nueva, escoger otra de las que ya tenga. So let's have a look at it together. So I'm again connected as a user in my Está nuevamente con la usuaria Paju, database, la and cliente. I will go back to the shipping. Vamos a la sección de shipping por esta otra ruta. You can see here that I have a billing address that's already set up for my customer. I also have my main address, and on the shipping side, this has not changed. I still have the shipping addresses and main addresses. But what's convenient is that I can add a new one. And if I'm Está añadiendo una nueva dirección. adding a new one, I can also link it to the shipping address, and it will create another a type of address as other in my backend. So if your customer want to change their billing address, they don't have to call you every time they want to do so, which is pretty convenient also for B2B customers. And last but not least is the possibility to create B2B and B2C website independently. La posibilidad de crear websites B2B y B2C de manera independiente. So we already had a setting, which is the display product prices setting in Odoo, but it was the same setting for all your different websites, which means that if you have, for example, B2B and B2C customers and you want to display the product prices, tax excluded or included for those different customers. Un ejemplo de uso es cuando quieres mostrar con impuesto incluido o excluido, que a veces cuando trabajas con empresa no le pones impuesto, con clientes finales sí que le pones impuesto. Was not easy to do in Odoo, but sorry. Igual podías hacer eso con versiones previas en Odoo, pero ahora han mejorado, facilitado la configuración. This one, I have to go back to my database as an admin again, and I will go under configuration and settings. So here I'm on my first website, which is my B2C website. And if en este caso estamos en la configuración de website, en la de un website en particular. I scroll down, you will notice that on the display product prices setting there. En la configuración de productos tienes para escoger si vas a mostrar incluido o excluido impuestos. And if you don't know it already, this map is there to indicate you that the setting is website specific. So if you change that setting, esta configuración es específica por sitio web. ¿No? Eso es importante tener en cuenta porque hay configuraciones que son transversales. No importa que escojas un website en específico, aplican a todos los websites, pero también hay configuraciones que son específicas de cada website. Por ejemplo, el almacén del que va a descargar un website, eso lo configuras por cada sitio web. We applied on this, y en este caso ahora también la configuración de impuestos. Website that's selected above. So here you can see that my product price are displayed tax included, but if I go and select another website, en este caso estamos cambiando a otro website. So my B2B website, my prices are displayed tax excluded. And if tiene otra configuración porque ese campo es por website. I save, it's not going to change the setting for my first website. So again, pretty convenient for the people that are dealing with different types of customers. So that's it for the... Eso es todo, 6 características principales, pero hay más características.
Veamos. Main features, but there are a bunch of other features that are available, and I'm gonna show. A ver, rápidamente. Autopublicación de productos creados desde el sitio web. Puede ayudar porque ya los creas directo del sitio web, entonces puede ser conveniente que estén publicados de una vez, ¿no? Opciones extra para las variantes. Teníamos 4 opciones, si mal no recuerdan, ¿no? No crear variantes inmediatamente, crear variantes conforme vas vendiendo. Aquí hay más opciones ahora a nivel de variantes. Remover la barra de búsqueda, ¿ok? La documentación de productos y mejoras en el formulario de pago. ¿Vas a mostrar alguna? So we realized that it was not possible in Odoo for your customers to select more than one variant on a product. So let's imagine you're selling pizzas, but you want your customers to select multiple options if they wish to do so. So for example, extra mushrooms, extra onions, or whatever. So now you will just have to go in to... Bien, sí nos van a mostrar la opción de extra opciones extra como variantes. Your database. So again, I will go into my attributes, and you will notice that there is a new display type, which is the multi-checkbox. ¡Oh, qué hermoso! Multi-checkbox options. You can set different extra prices on your attribute values. You can do it from here, or you can also do it on your products. Pone como ejemplo una pizza en donde tienes que añadir distintos elementos o opciones que además tienen un precio o un coste extra el utilizar esas opciones, ¿no? The third option is to remove the search bar from shop. So on your shop page, you have a search bar, and we now allow you to hide it. Why did we do so? It's because we have new header templates in version 17 for the website, and some of them already include a search bar. So in that case, maybe it doesn't really make sense to have 2 search bar on your shop, so you can simply remove it. Quite easy. Then we have the product documents. Él dice que podemos remover la barra de búsqueda en la página de la tienda. And this is a really cool feature. So I will now be able to link documents to my products in my backend. Podemos vincular documentos a nuestros productos en el backend, en la configuración. When I say documents, it can be PDF files, it can be images, whatever. Puede ser documentos, PDF, imágenes. So for example, here I'm selling jewelry, and I would like my customer to see the authenticity certificate on my products on my website. ¿No? Un ejemplo es cuando quieres poner el certificado de un producto, su ficha técnica, vamos, que el que le gusta o el que necesita añadir documentos extra a su producto, esto lo entiende y lo necesita. So, I will es muy go útil. To my products, I will select the earrings. And here there is a new smart button. Tenemos un botón inteligente para documentos, hermoso. Or documents. I will go into that one, and you will see that I already uploaded a PDF file for my certificate. And I can choose at which step of the purchasing process I want my customers to have access to it. Entonces podemos, una vez que hemos configurado el documento, podemos decir en qué momento queremos que el cliente tenga acceso a este documento. Maybe I just want my customer to have access to it at the quotation step. Puede ser al momento de la cotización, al momento de la confirmación de la orden o dentro de la cotización. Or when the order is confirmed. So it means that my customers already paid for the product. And it makes sense, for example, I don't know, let's imagine... En el caso de orden confirmada nos dice que cuando se confirma una orden en el punto de venta, ¿no? Cuando paga el cliente. Entonces en ese momento va a poder acceder a este archivo, ¿no? Y puede ser muy útil, por ejemplo, para los casos donde lo que vendes es un contenido digital, ¿no? Y en ese caso, una vez que se verifique el cobro o pago, recién va a poder descargar el archivo. You're teaching online classes and you want your customers, so your students in that case, to have access to the course material before the lecture. But you just want to give access to that PDF if the customers have paid for your lectures. So in that case, you're going to select confirm order.
So there are a bunch of different options. In my case, I want to show it on the... Muy útil, por ejemplo, si vendes libros, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Cualquier tipo de documentación física, certificados inclusive. Una vez que el cliente paga, ahí recién puede descargar el documento, ¿no? Product pages, because my certificates are available to any of my website visitors. I don't need them to buy my product for that. En este caso no le marca una condición de visibilidad porque es un certificado de producto que está disponible para todos los clientes que quieran ver ese producto y quieren ver si está certificado o no, puedan descargarlo sin problema. I will go back into my earrings and I will show you on the Nos lo va a website mostrar en el that you website. have a new section for documents and they can straight away download the PDF of my... Ahí tenemos la sección de documentos y está el PDF, el documento de una vez listo para descargar. Qué hermoso, ¿no? Qué fácil. Porque soluciones a estos, ¿qué teníamos que hacer antes? Vincular botones, manualmente estar añadiendo enlaces de descarga. Se volvió un poquito trabajoso, ¿no? Pero si ahora directamente desde el producto, que es el principal repositorio de documentos asociados al producto, ya lo tengo ahí súper ordenado todos mis documentos y que eso pueda verlo aquí directamente, hermoso, hermoso. So again, it's pretty convenient. Also, if you're a furniture shop, for example, and you want to display as... Por ejemplo, hice un mueble de una tienda de muebles, puedes ver el certificado, la ficha técnica de tu producto y miles de ejemplos en donde podemos usar esto, ¿no? Design, so I won't spend too much time on it right now. So yeah, that's it for today, guys. I hope you enjoyed that talk. I really advise you to have Muy bien, Juliet. Ha sido una excelente presentación. Te felicito. Llegamos a la sección de preguntas y respuestas, pero veo que dura pocos minutos, así que estimo que no va a haber muchas preguntas. Escuchemos una pregunta. Una pregunta. A ver qué nos pregunta. ¿Qué les parece, señores? ¿Mejoras importantes ha tenido? Ojo que está centrándose en mejoras asociadas al e-commerce. No significa que a nivel de website de Odoo no haya otras mejoras. Hay mejoras también implementadas a nivel de website que desde luego afectan al e-commerce. Hablando, por ejemplo, de descripciones que hablaba al inicio, no ha mostrado herramientas de AI, ¿no? De inteligencia artificial, de integración con ChatGPT, que ahora nos permite Odoo. Ya viene integrado para que todo tu copywriting sea apoyado con con herramientas de inteligencia artificial. No lo ha mostrado porque eso es una característica transversal del website que incluye el e-commerce y ya lo hemos visto o lo vamos a ver en la sesión de website. Entonces hay más mejoras asociadas al website. Ahorita se ha enfocado en el e-commerce porque, claro, tú podrías pensar, no ha mejorado mucho. Yo creo que sí. Ha traído características clave muy importantes y a eso súmale todas las mejoras que ha tenido también el website de forma general. Ojo. Des branches ou Ouais. ¿No hay preguntas, Juliet? Ça, bah, Ouais. Le temps qu'il faut. Une ou deux? Deux. Ok. Deux questions? Ouais. Ligne 8, elle est assez intéressante. Ouais. There is a question about the possibility to finally show both VAT included and excluded at the same time. This is a... La posibilidad de mostrar, preguntan si se puede mostrar el importe tanto incluido como excluido al mismo tiempo. Es decir, en el mismo website, en la misma página de comercio electrónico, en la misma viñeta del producto que te muestra el precio, poder ver a la vez precio incluido IVA y precio sin incluir IVA. Que yo sepa no es posible. A ver, interlocutora. Very good question. We did not do it for version 17, so we focus on the fact... No lo tiene. De acuerdo. Vayamos a otra pregunta si hubiera.
So again, I'm really keeping that feedback for next version maybe. Lo está tomando como feedback para la siguiente versión, pero no es una funcionalidad que exista actualmente. Prices for logged in users only. That is something I believe has been a question for some time. Yes, I have to check that actually because there was a setting for that. No escuché la pregunta. Al inicio no tenía conectado su micrófono, creo, el que preguntó. I'm having it. Oh, it's still not possible in version 17. So no, it's still not possible in version 17, unfortunately. So yeah. Está diciendo que no es posible en la versión 17, pero ¿qué cosa no es posible? ¿Ustedes escucharon la pregunta? Sorry to disappoint. Bueno, no sé a qué se refiere. En todo caso, eso es todo por la sesión de hoy. Hay novedades importantes que me emocionan porque son mejoras de usabilidad, de experiencia de usuario, muy útiles. Así que cada vez más potente tu sitio web, tu e-commerce en Odoo. Si tú también quieres vender por internet, un sitio web que te permita gestionar muy fácilmente tus productos, tu stock, tu facturación electrónica, tu conexión, tu integración con medios de pago, el Mercado Pago, Payulatam, Stripe. Vamos, hay muchas opciones ya que vienen integradas. Y aún más si tienes multicanal y además de tu sitio web usas punto de venta, equipos de venta. Vamos. Implementa este ERP para tu compañía, por ahí están nuestros datos comerciales. Acompáñame en las charlas siguientes para seguir aprendiendo sobre Odoo. Por eso suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Y si tienes internet, ahí no.